La alternativa a la búsqueda en ancho es la búsqueda en profundidad. Se le llama Depth First Search. Eh, Básicamente hace lo opuesto a BFS. Si por ejemplo de A llega a B, en vez de luego buscar las siguientes adyacencias de A, por ejemplo C y F, directamente pasa a B y empieza a buscar una adyacencia de B. De nuevo, se cuida de no visitar nodos que ya han sido visitados. Entonces, si al B le sale A, no va a volver ahí, sino que le va a salir, por ejemplo, C, y de nuevo, inmediatamente va a pasar a C y se va a fijar las adyacencias de C, y por ahí pasa a F, supónganse, y así. La forma de implementar esto es con un algoritmo de backtracking, y acá vamos a ver la primera diferencia. Digamos, yo les escribí un un algoritmo de BFS que toma un grafo y que toma un nodo fuente. Si ustedes a ese grafo, a esta función, le dan un grafo, por ejemplo, este grafo, y, por ejemplo, y le dan como fuente cualquiera de estos nodos, entonces va a ser un árbol a partir de acá, pero no va a llegar nunca al eje X. Entonces en sí esa función está incompleta. Si queremos hacer un verdadero VFS que explore todo el grafo, tenemos que visitar todos los nodos. Más adelante les voy a preguntar cómo se haría eso. En el caso de DFS, esta es la función completa. DFS, el algoritmo de DFS en sí es este, DFS visita. Y este es un wrapper del algoritmo de DFS. Lo que hace este wrapper es, igual que antes, inicializar los nodos. Fíjense que los atributos de los nodos ahora son distintos. Tenemos el visitado, tenemos el predecesor, el nodo predecesor, pero cambiamos la noción de distancia por la noción de inicio y la noción de fin. ¿Por qué es esto? Vamos a ver la utilidad de inicio y fin. Pero les puedo decir que ahora con DFS, por la forma que explora DFS, no vamos a obtener las distancias mínimas. Entonces si arrancamos de A, por ejemplo, vamos a llegar a B, y después de B podemos llegar a C, y después de C podemos llegar a F. Este no es el camino mínimo para llegar de A a F. Por lo tanto, la distancia de A a F no la voy a obtener si hago DFS. Lo que sí voy a obtener es una característica distinta que ahora la vamos a ver. Y esa característica la voy a anotar, digamos, ahora con dos variables, una de inicio y una de fin. Variable inicio es, ¿se acuerdan lo que hablamos antes de esto de color blanco, gris y negro? Bueno, vamos a anotar en inicio el momento que el nodo fue coloreado como gris. Quiere decir, por ejemplo, arrancamos en A. A el core me diría que estaba blanco, le pone gris. Va a B y también lo marca gris. Va a C y lo marca como gris. Y así va a seguir. Cuando marca como negro a los nodos, que es como que cuando ya están totalmente explorados, visitados y visitados sus adyacentes, cuando no queda ningún nodo más al que visitar, al que haya sido explorado. Entonces, por ejemplo, este grafo es un ejemplo medio choto para eso. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Vamos a ver este grafo. Arranca acá. Ahí está, vamos a hacerlo así. Poner que arranca acá y lo marca como estamos de tiempo. Gris. Luego pasa este. Lo marca como gris.
y luego pasa a este y lo marca como gris. Este no tiene más adyacencias, la única adyacencia ya fue visitada, y entonces ya visitó todos los adyacentes a este nodo y ahora lo va a marcar como negro. DFS va a volver, va a hacer backtrack, vamos a ver que este algoritmo es de backtracking al nodo anterior, le va a decir dame más adyacentes a este nodo. No, mirá, venís de este ya fue visitado, este nodo también ya fue visitado, listo, lo marcamos como negro y hace backtrack para acá. Le dice dame un nuevo adyacente, este, perfecto, lo va a marcar como gris y de este va a pasar por ejemplo a este ya no tiene más adyacentes, entonces lo va a marcar como gris e inmediatamente lo va a marcar como negro, va a hacer backtrack acá, dame un adyacente más, le va a dar a este, lo va a marcar como gris. Perdón, esto ya se volvió un quilombo. Si me han seguido, más o menos se entiende. Si no, no. Le pide adyacentes, no tiene más adyacentes, entonces lo va a marcar como negro. Va a volver acá. Dame más adyacentes de este, no hay más. Entonces este es negro. Va a volver acá. Dame más adyacentes, no hay más. Finalmente marca como negro el nodo fuente. El nodo fuente es el último en marcarse como negro, porque implica que hayan sido visitados toda esa componente conexa. En vez de marcar como... Vamos acá. A ver... Sí, acá. En vez de marcar como gris y negro, vamos a utilizar la noción de visitado. Pero vamos a anotar, en vez de eso, estas dos variables. Va a ser el tiempo de inicio y el tiempo de fin. ¿Por qué? Porque en DFS vamos a mantener como un reloj. Es este T que está acá. Y cuando llamemos a DFS le vamos a llamar así, DFS árbol para un nodo G. Y lo que va a hacer DFS es inicializar todos los nodos al igual que hacía DFS. Poner el reloj en 0. Y luego va a intentar iterar por todos los nodos de G. Y se va a preguntar, ¿este nodo fue visitado? No. Bueno, entonces largame un DFS visita en ese nodo fuente para este grafo y el tiempo inicial este. En este caso el tiempo va a ser 0. Y esta es la parte de DFS posta. Ahora vamos a ver por qué es necesario este wrapper inicial. En realidad este wrapper inicial es necesario. ¿Por qué lo implemento con este wrapper inicial? Porque necesito la inicialización. Una alternativa, yo pude haber hecho esto, por ejemplo. No hacer esto y simplemente elegir un nodo fuente inicial y pedirle al usuario que me dé un nodo inicial. Pero en vez de hacer eso, no le pido nada al usuario, y wrapeo mi rutina de DFS con este for. Este for me asegura que voy a visitar todos los nodos del grafo en cuestión. Yo ahora le voy a dar un grafo conexo a DFS. Pero si no fuera conexo, este for junto con este if lo que van a hacer es, supónganse que ese es el grafo total y el primer nodo que agarra, el primer nodo source es A. Vamos a agarrar uno distinto, C, no importa cuál. Bueno, lo que va a pasar es que va a llegar a todos los nodos, ¿no? Pero no va a llegar a X. Entonces va a volver de DFS visita, que ahora lo vamos a ver,
y este for va a volver a iterar una vez más. Este for va a ver que todos los nodos ya fueron visitados, salvo X. Y va a intentar hacer un DFS visita en X. Va a ver que X no tiene adyacentes, pero no importa, por lo menos los visitó y ahora los visitó a todos. ¿Cómo corre DFS visita? DFS visita hace lo siguiente: aumenta en 1 el reloj, ¿no? Entonces para el nodo fuente es, digamos, es visitado en el tiempo 1, lo marca como visitado y le marca el tiempo de inicio. Y ahora empieza a visitar todos los adyacentes. Fíjense que esta parte es similar al DFS. En los nodos todos los nodos adyacentes al nodo U, si está visitado, empieza a hacer cosas. Pero a diferencia de DFS, fíjense, esto es idéntico, pero a diferencia de DFS lo que hace es, bueno, marca el siguiente como predecesor, que era lo mismo que hacía este, ¿no? Lo marca como predecesor. Pero después inmediatamente se llama recursivamente. En vez de, ¿cómo estamos? En vez de ponerlo en una cola. La cola que usaba DFS era first in, first out. Este hace recursión. Al hacer recursión está usando la cola, no está usando la cola, está haciendo el stack, que es last in, first out. Entonces, esto es lo que le da su magia a DFS y que además hace que DFS en principio, si lo ven, es más corto que DFS. Porque está aprovechando, no tiene que poner nodos en cola y sacarlos, porque está aprovechando la arquitectura de la computadora. Entonces inmediatamente hace recursión y sigue con el siguiente nodo, lo marca como visitado y se fija en sus adyacentes. Pero se fija en un adyacente e inmediatamente lo va a visitar y recurre sobre ese nodo. Y cada vez que se llama, se suma una unidad de tiempo. Cuando ya visitó todos, da el siguiente paso, que es marcar como finalizado al nodo en cuestión y volver. Y propaga el tiempo, ¿no? Para no ir perdiéndolo. Vamos a ver entonces qué sucede cuando aplicamos DFS en este grafo ejemplo. Acá está la versión árbol. De nuevo no vemos la versión árbol para no confundirnos. Acá está. DFS nos generó este árbol DFS y se ve que arrancó a iterar a partir del nodo D. Porque no sé por qué arrancó con el nodo D. No sé por qué. O no, o con el A. No, arrancó por el A. Sí, arrancó por el A. Ahí vamos a ver, viendo el árbol, vamos a poder darnos cuenta a partir de cuál arrancó.